Buenos días, Beatriz. En el ejercicio 10 nos piden calcular el máximo y el mínimo absolutos de la función en el intervalo cerrado que va de -2 a 3. Siempre que nos pidan calcular el máximo y el mínimo absolutos en un intervalo cerrado de una función, el primer paso, como siempre, es derivar, igualar a 0, y hallar los extremos relativos, los máximos y mínimos relativos, siempre que existan. Y posteriormente, debemos de calcular el valor de la función en los extremos relativos que hayamos hallado. Y también comparar esos valores que toma la función en los extremos relativos con los valores que toma la función en el extremo inferior y superior del intervalo cerrado en el que me piden calcular máximos y mínimos absolutos. Pudiendo ocurrir que el máximo absoluto en un intervalo cerrado no lo obtengamos en el máximo relativo, sino que el máximo absoluto aparezca en alguno de los extremos del intervalo cerrado para el que me piden calcular máximo y mínimo absolutos. Es decir, el máximo absoluto puede aparecer en los máximos relativos que hayamos encontrado o también en los extremos, en alguno de ellos o incluso en los dos, del intervalo cerrado que nos dan en el enunciado. Del mismo modo, el mínimo absoluto puede que no lo encontremos, puede que no esté en el mínimo relativo que hayamos encontrado, que hayamos hallado, sino que puede que aparezca en alguno de estos dos extremos del intervalo cerrado. Por eso, una vez que conocemos los extremos relativos, debemos de comparar los valores que toma la función en esos extremos relativos con los valores que toma la función en los extremos del intervalo cerrado. Y adoptaremos el máximo absoluto, o adoptaremos como máximo absoluto aquella cisa que me proporcione el mayor valor de la función en el intervalo que va de -2 a 3, cerrado. Y adoptaremos como mínimo absoluto aquella cisa en la que la función toma el mínimo valor en el intervalo que va de -2 a 3. Y como he dicho, el mínimo absoluto va a aparecer donde tengamos un mínimo relativo, o bien en alguno de estos dos extremos del intervalo. Y el máximo absoluto lo vamos a poder encontrar donde tengamos los máximos relativos, o bien en alguno de estos dos extremos del intervalo. En este caso concreto hemos visto que al derivar, igualar a 0, no hay extremos relativos. Y observamos también que la función es creciente en todo el dominio. Siempre crece. Y siempre crece, por lo tanto también siempre crece en particular en este intervalo cerrado. Entonces es de esperar, si no hay extremos relativos y siempre es creciente la función de izquierda a derecha, es de esperar que la función tomará el mínimo valor en el extremo inferior del intervalo. Y es de esperar, puesto que siempre es creciente la función de izquierda a derecha, que la función adopte el máximo valor, el máximo absoluto, en el extremo superior de ese intervalo cerrado. Aquí tengo la representación gráfica de esta función, del enunciado 10. Entre -2 y 3. Como siempre es creciente, pues el mínimo valor, el mínimo absoluto de la función lo alcanzamos en la cisa x igual a -2. Es el mínimo valor que toma la función en el intervalo cerrado -2, 3. Y el máximo absoluto, el mayor valor que toma la función en el intervalo que va de -2, 3, lo alcanza en la cisa x igual a 3, que estaría aquí. De ahí que el máximo absoluto lo tengamos aquí y el mínimo absoluto lo tengamos en esta cisa x igual a -2. He visto en tu ejercicio que derivas por segunda vez, hallas la segunda derivada, la igualas a 0, obtienes, al igualar a 0, esa segunda derivada, tienes dos puntos de inflexión, el -1 y el 1. O sea, aquí tenemos puntos de inflexión.
Por aquí la función tiene curvatura convexa, pasa a tener una curvatura cóncava y de 1 a la derecha ya es convexa de nuevo. Eso está muy bien, pero luego he visto, es lo que te induce el error, que calculas el signo de la segunda derivada en estas dos abscisas, en x igual a 3 y en x igual a menos 2, en los puntos en los que yo te digo que tengo un mínimo y que tengo un máximo. Lo de utilizar la segunda derivada para saber si es máximo o mínimo solamente se aplica en aquellas abscisas que me anulan la primera derivada, para comprobar si es máximo o mínimo el extremo relativo de la función. Cuando, evidentemente, la segunda derivada la evalúo en puntos que no me anulan la primera derivada, pues tomarán el valor que tenga que tomar. Evidentemente en 3 te va a tomar un valor negativo, porque la función es convexa. Y en menos 2, la función segunda derivada te va a tomar un valor negativo, porque la función en esa abscisa es convexa. O sea, tanto en x igual a 3 como en x igual a menos 2, la función es convexa. Y por eso te sale la segunda derivada negativa a las 2. El signo de la derivada segunda solamente la vamos a utilizar para discernir si es máximo o mínimo cuando se trate de una abscisa que me anule la primera derivada. Si no, no tiene ningún sentido. Bueno, espero que te haya servido esta explicación. Me cuentas.